encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor. Vivo estoy, vivo en la luz de tu gracia. Me guardas en tus brazos eternos, como caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. El cielo gris le das colores, todo es nuevo. Con tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí, por tu amor. Vivo soy, vivo en la luz de tu gracia. Me guardas en tus brazos eternos, como caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo soy, mi vida entera entero seguirte. Por tu amor yo vivo soy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que tú eres Dios. Por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación, tu amor hace latir a cada corazón. Por siempre te exaltaré. Por tu amor vivo en la luz de tu gracia. Me guardas en tus brazos eternos, como caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo soy, mi vida entera quiero seguirte, es lo que quiero. Por tu amor yo vivo soy. Quiero enviar un saludo muy cordial a todos ustedes ahí donde están. Y quiero mencionarles que en este lugar, hace unas semanas, celebramos nuestra primera reunión presencial. Fue un tiempo maravilloso donde pudimos disfrutar de la música, un mensaje que alimentó nuestras vidas y reconocimos un líder en medio de nosotros, en medio de nuestra iglesia. Ahora, nuestra segunda reunión presencial no será en este lugar, será en la localidad del centro este 25 de abril a las 4 de la tarde. Queremos pedirte que te prepares, que te alistes y que llegues con tu familia y que disfrutes con nosotros nuevamente un tiempo de alabanza y un mensaje. Quiero recordártelo para que quede bien claro. Domingo 25 a las 4 de la tarde en la localidad del centro. No faltes, te esperamos. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes.
Es realmente un honor poder nuevamente estar delante de ustedes y poder compartir este tiempo, un tiempo en el cual podemos edificarnos en la palabra de Dios. Y hoy queremos compartir con ustedes el tema acerca de la envidia. Y vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 23, 17, que nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera siempre en el temor de Jehová todo el tiempo. No sé si ustedes, como yo, pero tengo dificultad para ir o aprenderme una palabra en lenguajes que no sea el español, ¿verdad? O el inglés, pero palabras como que provienen del latín, ¿verdad? De las raíces del latín, buscando el significado de la palabra envidia, viene del latín invidia, que se define como el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece de eso. Entonces, vemos que según la raíz latina, la envidia es cuando la persona ve a alguien con algo que le gusta y al no tenerlo, empieza a envidiar a esa persona porque uno carece de eso que precisamente tiene esa persona y que nos gustó, ¿verdad? Entonces, una persona promedio deja caer de vez en cuando alguna crítica, ¿verdad? En algún momento. Pero una persona que es envidiosa hace carrera soltando en cada momento críticas. Y esos momentos pueden ser los momentos menos oportunos, ¿verdad? Y la envidia es una fuente de infidelidad, de infelicidad y dolor a aquel que experimenta tal sentimiento, a tal grado que no se conforma esa persona con algo, sino que muchas veces llega a desear lo malo para la persona que posee el objeto de la cual él deseara tener. Y vamos a ir a la Biblia, a una historia muy conocida acerca de José y sus hermanos. En Génesis 37 podemos ver un ejemplo claro de lo que la envidia puede llegar a provocarnos. Pero antes de eso vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Señor, te rogamos, te damos gracias porque tú nos has permitido, Dios, estar en este momento, Señor, atentos a lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos, Dios, que nuestro corazón esté atento y dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar qué tú nos quieres enseñar acerca de la envidia y cómo podemos evitarla, Dios. ¿Cómo podemos evitar que ese sentimiento crezca en nuestro corazón? Te pedimos, Dios, que nos guíes, Señor, a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús te oramos. Génesis capítulo 37 nos relata acerca de la historia de José y sus hermanos. Dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre,
e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecer más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Luego soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendía. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y allí halló a un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentados. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, echándole en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ahora pues, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre echándolo en esta cisterna, echémoslos en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a sus padres. Esta historia nos enseña algunas cosas, o es un claro ejemplo de lo que la envidia puede llegar a provocar. Vemos que hubo celo entre los hermanos de José, y celos porque José era el hijo más amado de su padre.
le hizo una túnica, inclusive una túnica que era especial para ocasiones especiales, como alguna fiesta. Entonces todo esto vino a provocar que los hermanos de José le tuvieran envidia. Llegaron a aborrecerlo. Cuando pienso en ese hecho, en ese sentimiento que se desarrolló en los hermanos de José, puedo pensar de que era un sentimiento bien fuerte. Lo odiaban. Al aborrecerlo, es como hablar de un doble celo, doble odio hacia él. Entonces, ellos se comportaban de forma grosera al hablarle a José. No había un buen ambiente entre estos hermanos, sino que eran ásperos a la hora de contestarle a José. Y producto de ese odio que llegaron a experimentar los hermanos de un mismo padre, pero de diferentes madres, llegaron al punto de hasta planear quitarle la vida a José, a tal grado que en su corazón planearon quitarle la vida, pues. Y eso es producto de esos celos, de ese odio, de esa envidia que ellos fueron desarrollando con el tiempo contra José. Y yo creo que como padres debemos y podemos evitar que la envidia se practique entre los miembros de nuestra propia familia, comenzando por nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar de que la envidia se genere, se desarrolle en medio de nuestra familia? Primero, tenemos que ser imparciales en el trato hacia nuestros hijos. Muchas veces se da a conocer o se hace el comentario: es que este es tu consentido. Y esa es una realidad en una gran mayoría de los hogares. Consciente o inconscientemente, como que hay una tendencia a tener hay uno de nuestros hijos, es el que capta más nuestra atención, es el que recibe más favores de parte de nosotros como padres, y eso genera, ¿verdad?, problemas entre los hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser imparciales a la hora de tratar a nuestros hijos. Si no tenemos el suficiente capital para comprarles a todos a un mismo tiempo alguna prenda o algo que se necesita, ahorremos, y cuando tengamos podemos comprarle a todos juntos. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, nosotros procurábamos, si íbamos a comprarle un carrito, le comprábamos carrito a los tres, porque podíamos observar cómo uno de ellos se molestaba si solo le comprábamos a uno de ellos. Entonces fuimos aprendiendo que lo mejor que podíamos hacer era comprarle a los tres juntos, ¿verdad? Y si no teníamos para comprarle a los tres juntos, pues esperarnos en una próxima compra y poder comprarle a los tres de una sola vez, ¿verdad? Y así nos evitábamos esas riñas de pequeños entre ellos, ¿verdad? Otra cosa que podemos evitar, viendo la historia de José, su padre y sus hermanos, es evitando usar a uno de nuestros hijos como espía o como informante de la conducta de los demás, ¿verdad?
Me acuerdo que cuando de adolescente, a mí me tocó hacer un papel similar a este, y creo que no era muy agradable, ¿verdad? Mi hermano el mayor, pues, ya cuando empezó él a salir con sus amigos y no llegaba a casa, ¿verdad? A mí me tocaba ir al día siguiente a buscarlo, ver dónde se había quedado, ¿verdad? Y más de alguna vez vi que mostró su malestar porque que me lo expresaba diciéndome, ¿qué andas haciendo aquí vos buscándome? Ya estoy suficientemente grande para cuidarme yo solo, ¿verdad? Entonces, pero viendo la historia de José, vimos cómo los hermanos de él lo aborrecían porque le llevaban también informe a Jacob de su mal comportamiento. No solo iban a pastorear las ovejas, eran dados también a hacer otras cosas que no eran del agrado de Jacob. Y José traía ese informe hacia su padre y ellos se daban cuenta y eso les caía mal. Entonces, cuando esas cosas suceden, nosotros como padres debemos de evitar, ¿verdad? Debemos de evitar usar a uno de nuestros hijos como espía de los demás hermanos, para evitar esos celos o esas riñas entre ellos mismos. Ahora, la Biblia define a la envidia como una de las obras de la carne. En el libro de Gálatas 5, del 19 al 21, dice que, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Me llama la atención que dice que estas obras de la carne son manifiestas, o sea, se muestran, se dan a conocer, son evidentes que practicamos más de alguna de ellas. Y la envidia, que se encuentra entre ellas, como mencionadas como una de las obras de la carne, no pasa desapercibida. O sea que una persona que practica la envidia manifiesta ese sentimiento, se manifiesta. Y las personas que tienen buen ojo se dan cuenta cuando una persona está padeciendo de ese sentimiento. Entonces, ¿cómo podemos evitar la envidia? La misma palabra de Dios nos muestra el camino. Si vemos el mismo libro de Proverbios 27:17 que leímos al principio, dice que no envidiemos a los pecadores. Antes, dice más bien, nosotros debemos de perseverar siempre en el temor de Jehová. Entonces, la manera más práctica de evitar la envidia es siendo constantes en el temor de Jehová todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se define? ¿Cómo define la Biblia el temor de Jehová? En Proverbios 18, Proverbios 8:13, Proverbios 8:13,
dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, cuando pienso en el temor de Jehová y quiero y practico y decido practicar ese temor, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a aborrecer lo malo. ¿Por qué? Porque Jehová aborrece lo malo. Voy a evitar ser soberbio, arrogante. Evitaré andar en el mal camino y cuidaré que mi boca hable cosas perversas. De esa manera, yo estaré siendo constante en el temor de Jehová. Aborreciendo lo malo, ¿verdad? Aborreciendo la soberbia, aborreciendo la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿verdad? La soberbia es un sentimiento de superioridad ante los demás y tratamos a las personas de manera despreciable. Cuando somos arrogantes, carecemos de humildad, ¿verdad? Nos creemos superior a los demás. Entonces, yo decido evitar la envidia practicando o siendo constante en el temor de Jehová todo el tiempo. Veamos lo que nos dice para finalizar Gálatas 5:26, el capítulo sobre el cual estuvimos leyendo anteriormente, donde mencionamos las obras de la carne. Nos da un consejo para nosotros los creyentes. Gálatas 5:26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, dice. Que si lo vemos, si lo fraccionamos, es una vanagloria, algo vacío, algo hueco. Es una gloria que no tiene sustento, fundamento, no está llena, no es saludable, vacía. Porque dice, ni nos irritemos unos a otros, ni nos envidiemos unos a otros. Ese es el consejo de Dios. Y si nosotros decidimos poner en práctica y ser constantes en el temor de Jehová todo el tiempo, evitaremos que la envidia haga trono en nuestro corazón, en nuestra mente. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos guía, nos enseña, nos muestra cuál es el camino, Señor, para evitar la envidia, Señor. Señor, ayúdanos a ser constantes en el temor hacia ti, Señor. En tu temor, aborreciendo lo malo, Dios. Aborreciendo la soberbia, la arrogancia, aborreciendo esa boca perversa, Señor. Líbranos de que nuestra boca hable cosas que a ti no te agraden, Señor, sino que hablen las buenas noticias de salvación para los perdidos. Sí, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios y por cada uno de ustedes que pudieron conectarse en este tiempo y poder ser edificados en torno a la palabra. Tengan muy buenas noches cada uno de ustedes.